Padre eterno, en esta hora presentamos nuestras vidas, no es más delante de ti para disponernos a recibir tu palabra. Pedimos, Padre, sabiduría para la disertación de este tema. Pedimos también, Padre, comprensión y entendimiento para el corazón de la audiencia, de todos aquellos que nos pudieran estar conectando a través de el internet. Pedimos, Padre, que tu sabiduría fluya, que tú nos hables, que este relato histórico lo puedas convertir, Señor, en una verdad profética en nuestro tiempo presente. Sé que hay muchas verdades allí reservadas y que cuando procuramos, Señor, indagar, descubrir, hallarlas, ciertamente, Padre, tú no las revelas. Tu palabra declara, Señor, que el que busca halla. Y queremos pedirte, Padre, que en esta enseñanza estemos en la constante búsqueda de recibir de ti. En el nombre de Yeshua, Padre, damos las gracias. Amén y amén. Bien, somos pocos el día de hoy. Hashem permita, ¿verdad?, a quienes estén ausentes que estén honrando este tiempo, este espacio, por honor y honra a Él. Amén. Bien, vamos a entrar en materia con esta porción número 20, lleva por título Texabé. Traduce mandarás u ordenarás, en el sentido de dar una orden, ¿ok? En este caso de Moisés, a Aarón y a todo el pueblo, dar una orden. Este se encuentra en Éxodo capítulo 27, versículo 20 al capítulo 30, versículo 10. En la Haftará o Antiguo Testamento, Ezequiel, todo el capítulo 43, invito también por favor a leerlo. Y Lucas, capítulo 18 al capítulo 20, versículo 26 en el Nuevo Testamento o Pacto Renovado. Bien, en principio vamos a conectar con tres temáticas importantes. La primera ya tenía que ver con el preparado o la preparación del aceite, que era el combustible para las lámparas, ¿sí? Para que las lámparas pudieran iluminar el recinto sagrado. La segunda ya tiene que ver con toda la preparación en las instrucciones que, como leíamos previamente, iban a permitir confeccionar las vestiduras del sacerdote o de los sacerdotes e incluso del sumo sacerdote. Y en tercer lugar, abordaremos cuál era el perfil que tenían que cumplir estos sacerdotes para ser dignos de estas vestiduras. Cuál era el proceso que ellos debían alcanzar para ser sacerdotes habilitados. En estas tres temáticas hay grandes verdades, amados, que se revelan a nuestras vidas hoy en día. Por la razón de que todos fuimos llamados a ejercer un real sacerdocio y a ser parte de una nación santa. Entonces, en ese sentido, pido a todos especial atención porque hay verdades inmensurables que pueden marcar nuestras vidas y pueden influir en nosotros de forma edificante y positiva para seguir forjando carácter en nuestro ser. Amén. Para seguir forjando carácter en nuestro ser interior. ¿Avanzamos? Esta porción de la Torá se resume la historia de Moisés y el pueblo de Israel cuando el Eterno dictó las instrucciones para garantizar la iluminación del recinto sagrado, además de todas las especificaciones de las vestiduras sacerdotales. Hoy estaremos estudiando algunos aspectos destacables que nos enseñarán las implicaciones proféticas que éstas tienen en nuestra vida diaria. Entonces vamos a abordar el versículo 20 del capítulo 27 de Shemot o Éxodo. Dice el texto de la siguiente manera: y tú mandarás, tú ordenarás, ¿ok? Tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas puro, batido, macerado, para la iluminación, para encender las lámparas permanentes. Acá surge en esta porción una primera instrucción que está dirigida a que se llevaran aceites de olivas. Pero este aceite de oliva tenía que ser puro y debía ser batido. Debía ser bien molido para extraer lo más puro del aceite que se encontraban en esas aceitunas. De modo que fuera macerado y que esto permitiera
Ajá. Y que esto permitiera un buen combustible para las lámparas que se encontraban en este recinto sagrado. Entonces, ¿quiénes son las aceitunas? ¿Qué es el aceite? ¿Qué implica estar macerado? Entonces, vamos a partir de quiénes son las aceitunas. Esto lo he repetido en años anteriores, pero creo vital repasar estos conceptos. Estas aceitunas somos cada uno de nosotros. Nosotros representamos la lámpara, nosotros representamos el recinto sagrado por ser morada del Espíritu o porque el Espíritu nos tome como morada de su presencia. También representamos estas aceitunas, representamos el aceite y representamos la luz. Imagínese usted lo valioso de que estos elementos simbólicamente nos representen a nosotros como hijos del Eterno primeramente y como participantes o ciudadanos de su reino. Entonces, estas aceitunas, está claro que en un nivel sot está oculto en el significado de estas aceitunas que somos nosotros y que tenemos que ser prensados para que el Eterno pueda extraer lo mejor de nosotros. ¿Ok? Entonces, a través de las pruebas y procesos que somos nosotros prensados, semejante a estas aceitunas, para que se extraiga el mejor o lo mejor del aceite. Y que esto pueda servir como combustible a esas lámparas que se deben encender para luego ser luz. ¿Ok? Ese aceite es el combustible que se va a extraer de cada aceituna. ¿Y cómo eso se refleja en nuestra vida? Con un carácter transformado, con una mente renovada. Cuando estamos disponibles para el servicio al Eterno, esa disposición, ese conjunto de actitudes, nuestro comportamiento correcto, alineado a la voluntad del Eterno, es parte de este producto, de este aceite. Eso es lo que se denomina como unción. La gente cree que unción es emanación de poder o evidencia de poder y trasciende a eso. ¿Por qué se ha confundido? Porque precisamente cuando la persona se encuentra ungida, es decir, él puede emanar de este aceite en el sentido figurado a través de una buena conducta, de un buen comportamiento, con buenas actitudes, con una mente renovada. Entonces, hacer recinto sagrado, el Eterno se manifiesta a través de él y es lo que reconocemos entonces como unción. Creo que allí hay un error conceptual en las congregaciones cristianas, pero va más allá. Es decir, la unción no tiene por objetivo el poder del Eterno. La unción es una marca, ¿ok? Que identifica al individuo, al creyente, que es hijo de él, que es siervo de él. Y en consecuencia, esa marca, por tener una mente renovada, por tener un corazón transformado y un carácter conforme al del Mesías, entonces le acompaña este poder. ¿De acuerdo? ¿Qué implica que esté macerado? El ser macerado es que esté batido. Es decir, este aceite debe ser refinado. Una vez que es extraído, debe ser refinado para extraer lo mejor de él. Esto implica, digamos, en su proceso algunas calidades, por así decirlo, ¿no? Que te permiten extraer el mejor aceite. Quienes se dedican a este campo saben cómo extraer el mejor aceite. ¿Cuál es el tipo de aceituna donde se puede extraer el mejor aceite? No sé si han visto en el mercado diversas presentaciones del aceite de oliva y uno de ellos nos habla acerca del aceite extra fino, por ejemplo, o extra virgen, muy bien. Son tipos de aceite. Hay muchos tipos de aceite extraídos de la oliva, particularmente de este producto, de la oliva, pero en la medida que sea extra virgen es mucho más puro. ¿Por qué? Porque es mucho más refinado y no le mezclan otro tipo de aditamentos. Entonces, en ese sentido, lo que desea el Eterno a través de su Espíritu extraer de nosotros es lo más fino, lo más puro. Entonces, para hacer lo más fino y lo más puro, para ser de calidad extra virgen, ¿ok? Debemos dejarnos triturar por él. Debemos permitirnos ser procesados por él, sin negarnos, sin presentar resistencia, sin resistirnos, sin hacernos ajenos a su voluntad. Difícil tarea.
puede durar años. Y me atrevo a decir, puede incluso inferir en el hecho de que mucha gente, aún con este conocimiento, no puede alcanzar ese objetivo. Porque todo va a estar en lo moldeable que tú te permitas ser para el eterno. Y esto es un proceso de años. ¿Ok? Por ello, la importancia, y ahora que el paréntesis, la importancia de nacer de nuevo. Si tú naces de nuevo, en tu nueva naturaleza, en la naturaleza divina que debe operar en ti, a través de la llenura del Espíritu de Santidad, puede que tú puedas rendirte. Pero si en ti no hay nuevo nacimiento, estos conceptos son ajenos a una vivencia diaria que tú puedas tener con el Eterno, a una comunión, a una intimidad que tú puedas tener con el Eterno. Y en consecuencia no obtienes una mente renovada ni tienes un carácter transformado. Vaya usted que es un proceso bien complejo, bien complejo. Sin embargo, creemos que si el Eterno nos está dando este conocimiento y año tras año hacemos e incorporamos este trabajo de forma más consciente en nuestro ser interior, podemos obtener un saldo o un resultado mucho más afable, ¿sí? Que estemos apuntando a ese objetivo, amado, de ser verdaderamente transformados, de trascender al hecho de meramente abandonar los vicios, las adicciones. Por supuesto que eso es positivo, eso es bueno, ¿sí? Porque te acerca mucho más a la santidad, pero que también seamos cuidadosos de nuestras actitudes, de nuestras conductas, de nuestro modelaje, del ejercicio de cada uno de nuestros roles como padre, como esposos, esposas, madre, compañeros de trabajo, en los cargos que tú pudieras estar ejerciendo o en la posición donde el Eterno te coloque, ser un modelo a seguir. Entonces, no es tarea fácil, es un gran desafío, pero así nos está presentando este reto. En mi invitación, en este servicio de liderazgo hacia ustedes, mi invitación es, amado, que usted también se pueda sumar a aceptar ese desafío, a no permitirnos ser los mismos, a no permitirnos mantenernos en un solo lugar estancado, sino al contrario, seguir avanzando. Amén. Por ello, papá se place en presentarnos estas verdades para que en la medida que lo podamos conocer, podamos internalizarlo y con ello gestar en cada uno de nosotros estos procesos de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, debemos ser macerados, procesos bien intenso en nuestras vidas, un prensado bien intenso en nuestras vidas que permitan que nuestra alma se rinda a Él, rendición a Él, rendición a Él, rendición a Él. El aceite era utilizado como un combustible para el encendido de la menorá. En nuestra vida diaria requerimos de ese aceite para iluminar. Las aceitunas deben ser prensados para extraer el mejor aceite. ¿Cómo iluminamos a otros? A través del modelaje, a través del buen ejemplo, a través de la influencia que podemos impartir sobre otros. Y para ello no debemos limitarnos a un púlpito, a un lugar para enseñar Torá o para enseñar su palabra. En cualquier entorno donde nos encontremos, mientras podamos ser de influencia a otros, según el modelo del carácter del Mesías, en esa medida seremos de influencia y en esa medida estaremos dando luz a otros. Estaremos impartiendo esperanza a otros. De esa manera podemos iluminar el lugar donde nos encontramos. Que la aceituna sea prensada significa que nuestra vida debe estar expuesta al sacrificio constante. Esto debe ser nuestro servicio habitual. Creería que algunos religiosos me apedrearían al escucharme en este discurso, porque el evangelio posmoderno, el cristianismo posmoderno, vende un estilo de vida basado en el confort y en la comodidad. Con esto, amados, no quiero decir que todavía tenemos que estar sufriendo, ¿verdad?, para ser de influencia o para ser procesados en el eterno. Esto reiteradas veces, y he sido retórico en esto, lo he compartido con todos. Nosotros, amados, creemos en ser ciudadanos del reino y con ello caminar en su verdad, caminar en el camino que Él nos presente, ciertamente conscientes de que van a haber tiempos de aflicción, tiempos de pruebas, tiempos de procesos, pero al mismo tiempo
Habrán etapas también para disfrutar la vida. Amén. Entonces, dicho esto, a lo que quiero llegar y acotar es que no estamos llamados para tener una vida que se limite solo a las comodidades. ¿Me explico? Porque la vida que está expuesta solo a comodidades lo que hace es alimentar su ego y con ello generar una coraza de orgullo y de soberbia. Entonces, eso está muy lejos del reino. Y por esa razón, el Eterno necesita transformar nuestras almas. ¿Sí? Permítanme esta ilustración. Si el pueblo de Israel hubiese salido de Egipto y de una vez entra a la tierra prometida, sin ninguna de las 10 plagas, solamente por decisión del Eterno, elimina a todos los egipcios y ellos salen y acto seguido toman un vehículo, más que tomar un vehículo, al lado del territorio se hubiese ubicado la tierra prometida y nada hubiese pasado. ¿Cómo creen ustedes que ellos hubiesen conquistado esa tierra dentro de esos niveles de comodidad? ¿Creen ustedes que hubiesen alimentado sus almas con egocentrismo porque ellos tenían a un Dios único que les dio el privilegio de vivir con todas las comodidades en una tierra prometida donde fluía leche y miel, que no costó esfuerzo alguno conquistarla a pesar de la promesa divina? ¿Se ha puesto usted a pensar en ello? ¿Cómo pensarían ellos? ¿Cómo hubiesen pensado ellos si el proceso hubiese sido así de sencillo? ¿Cree usted que hubiesen valorado la tierra prometida si eso no costaba un precio? Entonces, si hay algo, amados, en la verdad del reino, de su gobierno, es que toda creación requiere de un proceso. Y para muestra un botón nos remitimos a los primeros capítulos del Génesis y podemos ver que el Eterno, con todo el poder en él, podía haber hecho la creación en un instante. Pero a él le plació hacerlo en 6 días. Y aparte de eso, descansar, aunque él es un ser espiritual. ¿Se ha puesto usted a pensar en ello? Entonces, todo lo creado requiere de procesos para ser transformado en medio de esta naturaleza caída. Y por supuesto, nosotros no somos la excepción. Nosotros como parte de su pueblo y de su reino, no vamos a ser la excepción. Al contrario, vamos a ser los protagonistas. Si hay alguien que va a atravesar procesos, somos los hijos de él. Tantos que podemos caer muchas veces en frustraciones, ¿verdad? Al compararnos con personas que, siendo malvadas, no atraviesan este nivel de proceso. Y pareciera que todo lo alcanzaran fácil. Y pareciera que todo fuera fácil para ellos, ¿no? Y no hacemos conciencia, por cierto, de un salmo que leemos en cada Shabbat, que es que el Señor bendice a los malvados porque sabe Él que van a ser como la hierba. Que ellos florecen hoy, pero van a ser llevados al fuego luego. Es decir, es como que parte del disfrute en medio de su misericordia para que ellos puedan vivir en esta tierra y al menos disfrutar solo en esta tierra. Pero Hashem nos ha escogido a nosotros para tener plenitud de gozo y plenitud de vida en este tiempo presente, en esta vida finita y en el mundo por venir. Es mucho más alto. Pero para entrar a esa tierra prometida, necesitamos aceptar sus procesos divinos. Necesitamos ser prensados. Y en la medida que nosotros no nos resistamos, el proceso va a ser mucho más ligero. Va a ser mucho más llevadero. Y allí la importancia de que cobremos conciencia en que si somos semejantes a estas aceitunas, debamos permitirle al Eterno sin quejas, sin murmuración y cooperando con Él, de que en dichos procesos, por muy incómodos que sean, debemos esperar en Él, debemos callar, debemos rendirnos a Él, debemos sujetarnos a su voluntad. Tarea difícil, pero que debemos aceptarlo. Porque el hecho de que tú no lo aceptes no hace que el Eterno cambie su voluntad. Él no lo va a mover eso. Entonces, tenemos que permitirnos rendirnos delante de Él. Hay gente que le cuesta comprender este principio de rendición. Más adelante vamos a ver un aspecto valioso en una historia de Yeshua de lo importante que es rendirnos y las implicaciones que tiene el hecho de rendirnos delante de Él. Este mundo posmoderno está diseñado para no rendirse, al contrario, para alimentar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, ¿sí? Para hacernos valer cada día más por nuestros propios medios, ¿sí? En nuestras propias fuerzas.
haciendo de nosotros mismos a un mismo Dios. Imagínese usted cuán tergiversada está, o está así el pensamiento del mundo actual. Entonces, Jeremías 11:16, parte A, dice: Hashem te llamó, olivo frondoso y bello como hermoso fruto. ¿Sí? Esta es una palabra profética que el Eterno dio en boca de Jeremías para el pueblo de Israel. Pero que nosotros, como injertados en ese pueblo, también potencialmente somos vistos como ese olivo frondoso con bello fruto. Pero resulta que cuando analizamos el proceso para que un olivo dé fruto, resulta que acontece que los mejores árboles para dar fruto deben atravesar por un proceso de 100 años. 100 años. Eso sí, una vez que empieza su cosecha, no para. No se detiene. Da mucho fruto. Y la verdad, si usted se pone a analizar, en cuanto a árboles frutales, los árboles frutales que constantemente van a dar cosecha año tras año, según el periodo obviamente, y según el tipo de fruto, y según su especie, año tras año ellos van a mantenerse por muchos años. A diferencia de otro tipo de frutos que dan frutos muy rápido, pero su vida es muy corta. ¿Sí? Compare usted un árbol de aguacate con uno de parchita. ¿Sí? Una planta de parchita le puede producir, creo que al año, creo que en cuestión de meses, 6, 7 meses, ya tienes tu carga. Y vas a tener varias cargas, de hecho. Pero él va a morir a unos pocos años. Ahora, un árbol de aguacate en los primeros años no te va a dar fruto. Yo recuerdo que nosotros sembramos un árbol de aguacate en mi casa cuando yo era adolescente. Y me fui de la casa a los 28 años y todavía no había dado su primera carga. Imagínense ustedes. Hasta años después que dio fruto. Y hay algo particular para esta comunidad, mis amados. Y espero con esto no llenarles de tristeza, sino al contrario. Mi intención es promoverles esperanza. Y es que el Eterno nos ha movido, en primera instancia nos ha llamado a cada familia, a cada persona, a cada uno de ustedes, nos ha llamado con misiones muy específicas. Y de pronto, en este tiempo presente y en este corto tiempo que tenemos en medio de esta sede, no hemos visto mayor fruto. Pero es porque nosotros hemos sido llamados por el Eterno como parte de ese plantío. ¿Sí? Como que Beirabar representa un árbol que va a rendir fruto a su tiempo, pero que su hoja no caerá. Y esto requiere tiempo y procesos tras procesos en muchos de nosotros. Y estos procesos que están presentes en medio de nosotros son procesos interesantes porque el Eterno quiere sacar de nuestros corazones lo peor de nosotros. ¿Sí? Y eventualmente vemos luces de cambios importantes en nuestras vidas, cambios valiosos en nuestras vidas, donde hemos alcanzado un perfil de madurez, un nivel mayor de comprensión, de madurez, de entendimiento. Y de pronto, pasado el tiempo, en medio de los cambios en los ciclos proféticos que el Eterno permite que vivamos, las personas caen, las personas dejan de velar y en un momento dado se agotan, se cansan, se detienen en el camino, retroceden, eventualmente se han desviado del camino incluso. Y así estamos. Pero aún así, el Eterno permite, en su gran misericordia, llamarnos una y otra vez. Porque Él se ha comprometido a llevarnos de la mano hasta que nosotros alcancemos la estatura de un varón perfecto. Esto se llama proceso. Amén. Esto se llama una vida de prueba. Una vida de pruebas. Para que tu carácter pueda ser transformado. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, les exhorto por la gran misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es vuestro servicio racional. Esta enseñanza del apóstol Pablo nos llama precisamente a que nos expongamos de forma continua
a un sacrificio vivo. Si conocemos la Torá o parte de ella, ¿verdad? En cuanto a los sacrificios, sabemos que este sacrificio vivo era de alto valor. Era un sacrificio donde el animal moría y debía ser quemado por completo. Eso es una analogía que, trayéndola a nuestras almas, es que tenemos que morir a nuestro ego, a nuestros egoísmos, a nuestro celo, a los frutos de la carne, para permitirle al Eterno que Él obre en nuestras vidas, no conforme a nuestras fuerzas, sino conforme a la de Él. Dice también, además, que es una exhortación, ¿verdad? Él ruega y exhorta por la misericordia del Eterno que nos presentemos en sacrificio vivo, que seamos santos, que es lo agradable al Eterno, y que ese sea vuestro servicio racional. Es lo que debe estar marcando nuestras vidas constantemente. Decía hace minutos que nuestra vida debe ser expuesta al sacrificio constante. Esto también hay que saber definirlo, ¿sí? Porque el exponernos a un sacrificio constante no significa que tú vas a vivir solo sufriendo, ¿ok? No, sino estar consciente de que por el Eterno van a venir tiempos de sacrificio, partiendo del hecho de tú negarte a ti mismo. Cuando tú te niegas a ti mismo, en ese momento tú te estás sacrificando, porque no estás haciendo lo que realmente tú quisieras hacer, ¿sí? Cuando somos seducidos por el pecado y aún así nos mantenemos en el margen, aún así nos mantenemos con el dominio propio y no cedemos a la tentación, en ese momento la verdad es que tú estás presentando un sacrificio al Eterno. ¿Por qué? Porque el deseo carnal que tú tienes es de pecar, es de desobedecerle abiertamente al Eterno. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando el Eterno te expone a situaciones que tú no quieres vivir, precisamente para que tú saques lo peor de tu alma, es porque Él te está prensando, porque necesita extraer todo lo que está en ti, lo bueno y lo malo. ¿Me explico? Lo malo Él lo consume, Él lo elimina, y lo bueno es lo que va a utilizar de forma útil como un combustible para poder dar luz al mundo, para poder dar luz a quienes nos rodean. Entonces, siendo así, ya para la reflexión, importante, amados, cobrar conciencia de que somos semejantes a esta aceituna y que va a ser parte del proceso divino el hecho de que el Eterno nos prense para que sea transformado nuestro carácter y para que sea renovada nuestras mentes. Voy a avanzar a la siguiente, que tiene que ver con las vestiduras sacerdotales. Pero voy a partir de una enseñanza que se nos imparte en la carta a los Hebreos, específicamente en el capítulo 8, versículo 1. Dice, este es el punto principal de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal, se refiere a Yeshua, obviamente, que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Por cierto, punto y aparte, otro paréntesis por acá, cabe destacar que este texto también sirve como una base teórica evidente para refutar la Trinidad, por un lado, y el hecho de que Yeshua sea el Padre, porque aquí se sienta a la diestra de Él. Si Él es el Padre, no tiene razón de ocupar un segundo trono, porque si el Padre viene siendo también el Hijo, se sienta Él solo y ya, pero Él lo sentó a su diestra. Entonces, Yeshua es un ente distinto del Padre, y ellos forman un ejat, que es lo que llamamos la unicidad del Eterno, ¿ok? En cuanto a carácter, pensamiento, composición, diseño. En cuanto a creación, en cuanto a diseño, mejor dicho, ellos son un ejat, una misma sustancia. Yeshua lo dijo, mi Padre y yo somos uno. Permite, Padre, como en la oración que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 17, permite, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Amén. A partir de este ejemplo quiero presentar lo siguiente, y de acá en adelante, inclusive la próxima porción a estudiar, que tiene que ver ya con la construcción del tabernáculo, van a ver elementos presentes que muestran el recinto sagrado que está en los cielos. Esto es complejo, pero bueno, podemos abordarlo a través de las Escrituras. Y entonces esto nos va a permitir como ubicarnos en una posición de entendimiento dentro de su reino que nos va a permitir fluir mejor como sacerdotes, en el rol de sacerdotes. Dice el texto, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este,
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de su majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Atento con este tema, este término verdadero, que el Señor eligió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por el Eterno cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El texto asegura que el diseño que el Eterno le dio a Moisés fue como el diseño del cielo, y eso también lo sostiene Shemot. Lo leímos en la lectura de la Parashá, en la lectura semanal de las Escrituras. Entonces, lo que quiero presentar acá es cómo Yeshua es nuestro sumo sacerdote, nos representa, pero que si Él es el sumo sacerdote, nosotros somos ¿quiénes? Su sacerdote. En cuanto al servicio sacerdotal, si Yeshua es el sumo sacerdote, nosotros somos ahora sacerdotes. Entonces tenemos que vivir, tenemos que pensar, tenemos que actuar como sacerdotes. No limitarnos solo al hecho de que yo creo en Él. No limitarme al hecho de que yo soy hijo de Él y Él me entiende. Porque el ser hijo nos relaja. Mientras que el vernos en una posición de sacerdocio nos compromete. Es diferente. Nos demanda exigencias. ¿Sí lo ves? Y hay un punto donde tú tienes que guardar una postura. ¿Caes en cuenta con esas diferencias? Le ilustro. Supongamos que usted recibe una noticia de esas desagradables. Alguien le rompió el vidrio del carro. Alguien le causó un daño y le llegan con la noticia de momento, y a pesar de usted haberlo advertido, le vienen con la mala noticia y usted explota con una rabia. Quizás a alguno se le soltarían algunas vulgaridades, quizás otro agarrarían cualquier objeto y lo lanzarían, etcétera, etcétera. Pero está molesto. En la confianza de casa, él se permite actuar de esa manera, porque es que en sí, eso es lo que hay en su corazón y eso es lo que él va a dar a conocer. De la abundancia del corazón habla la boca, eso es lo que va a manifestar. Es lo que está dentro, es lo que va a manifestar en casa, en un recinto o en un espacio de confianza. Pero yo estoy seguro, y estoy seguro que usted estaría de acuerdo conmigo, en que si el mismo cuadro y la misma escena se presenta en un puesto de trabajo, usted guarda una postura, ¿sí o no? Usted atraviesa allí la rabia, se molesta, pide un permiso, se abre un espacio. Si la noticia se la está dando por teléfono, usted sale para otro lugar, me explico, pero usted se dosifica. Usted no va a actuar igual a como actuó en casa, en su puesto de trabajo, en un área de trabajo, un área donde usted esté rodeado de otras personas, donde usted no tenga la confianza. Ahora, ¿por qué la diferencia? ¿Qué cree usted? ¿Por qué la diferencia? Porque tú adoptas una postura en función al entorno donde te encuentras. Y deberíamos ser siempre los mismos en cualquier situación. En privado, en público, con personas de confianza, con personas de no confianza. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿por qué hago la ilustración? Porque en cuanto al sacerdocio, como un rol al cual estamos llamados a ejercer, resulta que cuando actuamos como niños, nos vamos a llevar por los impulsos y somos altamente reactivos. Pero si hacemos conciencia de que estamos ejerciendo un real sacerdocio, tú vas a guardar tu postura en todo momento. ¿Me explico? Quieres morirte por dentro, pero ¿sabes qué? Tú sabes que tú tienes a un redentor y que ese redentor vive. Yo sé que mi redentor vive, como dijo el profeta. Entonces tú guardas una compostura y una postura al respecto. Tú lo dosificas, pero estás recibiendo la misma noticia. Entonces, ¿por qué la diferencia? Porque nos autosaboteamos mentalmente hablando. Entonces, acá tenemos que hacer el ejercicio. Si el Eterno me ha llamado a ejercer un real sacerdocio, aún en la peor crisis debo mantenerme como sacerdote. Porque esto no es un traje que yo me cambio. ¿Me explico? Esto se trata de la esencia de tu corazón, donde tú vas a ser el mismo en cualquier lugar donde tú te encuentres. Haz eso, muy bien. Porque debes marcar una diferencia. Pero no, y esto es importante, marcar una diferencia, pero no
por dejarme llevar por una apariencia. Porque hay gente que guarda la diferencia por una apariencia. No, aquí tenemos que hacerlo por una esencia, es muy diferente. Que sea genuino, muy bien, que sea genuino. Pero ¿cuándo va a partir que eso sea genuino? Cuando tú eres prensado. Cuando se ha extraído de ti el mejor aceite. Entonces, ¿eso qué implica? Que el Eterno necesita procesarte. Y muchas veces hasta de forma constante, según el llamado que Él ha constituido en tu vida y según la demanda que Él hace sobre tu llamado, vas a ser mucho más prensado. Por eso es que si tú te comparas y quizás desde tu perspectiva y tu carga, crees que tu carga es mucho más pesada que la del resto que está alrededor, no es así. Es que conforme al llamado que Él ha constituido en ti, es la carga que Él va a poner sobre tus hombros. El punto es, sea cual sea los apóstoles que hacen mención de esto, es que tenemos que guardarnos de forma irreprensible. Es decir, que no estemos sujetos a que nos llamen la atención, a que nos regañen a cada momento. Ahora, ¿eso es producto de qué? Eso no es meramente una decisión mental, porque si por una mera decisión mental llegamos a la perfección. O sea, ¿qué pasa con lo que está dentro que domina nuestros pensamientos? Necesitamos un carácter procesado. Necesitamos un proceso de carácter procesado. Eventualmente, en mi estilo de liderazgo, me han comentado, es que tú esperas que todo el mundo sea santo para poder ministrar. Y yo, bueno, por un lado, sí, pero por otro, si hemos creído que ya hemos alcanzado ya la santidad, necesitamos corazones transformados. Necesitamos carácter transformado. Porque ¿qué va a permitir el carácter transformado? Que en cualquier circunstancia, tú vas a ser el mismo ministrando al Eterno. ¿Me explico? Con el mismo nivel de compromiso en todo tiempo. Porque ministrar al corazón del Eterno en cualquiera de estas expresiones de servicio, en cualquiera de ellas, desde dar una ofrenda hasta enseñar, o en este caso, elevar un canto para Él, en cualquier expresión de servicio al Eterno, yo voy a ser el mismo en cualquiera de las circunstancias, en cuanto al servicio de Él. No es condicionado. No es que yo le sirvo porque estoy de buen ánimo. Y a veces no le sirvo porque es que no estoy de buen ánimo. Entonces, eso va a llegar, va a haber momentos. Eso tiene su lugar, eso tiene hasta su tiempo. Eso puede llegar al corazón del hombre, pero no puede ser una permanente, una constante en su vida. Eso es parte de una persona que está en proceso de crecimiento, que es parte de una persona que es inmadura, es parte de una persona que está en proceso de formación. Pero no puede vivir en ello. La intención es trascender a ello, porque hay demandas mayores. Avanzamos. Vámonos a Éxodo 25:40. Escrito está, y mira que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Quiero rescatar acá algunos aspectos. Esto en relación con el tabernáculo, pero que al final también encierra incluso la vestidura de los sacerdotes. La palabra hebrea que ha sido traducida como diseño, la palabra diseño, es tabnit, que significa forma, imagen, plano, modelo, copia o estructura. Entonces, cuando el Eterno le muestra según su diseño, es porque le está mostrando un plano, le está mostrando una copia o un modelo de lo que hay en el cielo para que él lo replique acá en la tierra. Entonces, nuestra labor va a ser, como nación santa, hacer de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, semejanza de esa tienda de reunión donde habitaba su presencia. La palabra edificar viene de la raíz baná, que significa construir, concebir hijos, reparar, levantar. La palabra verdadero tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo. Según el concepto griego, lo que se denomina verdadero se entiende en primer lugar como algo que está en contraste con lo falso, lo ficticio, lo irreal. Pero según el pensamiento hebreo, lo verdadero tiene más que ver con lo seguro, lo estable, lo duradero, lo fiable y lo eterno. ¿Por qué acuño esto al pie de página? Dice acá, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de su majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Entonces, teológicamente, desde una perspectiva griega, se cree que como este era el tabernáculo verdadero, el otro es falso. El otro era limitado un tiempo. El otro caducaba. ¿Lo ves? En el pensamiento hebreo, cuando leemos el tabernáculo verdadero, habla de la esencia. Habla de que iba a ser eterno.
no en contraste a que el otro fuera mentira o en detrimento al concepto del tabernáculo que hizo Moisés. Esa no es la idea. La idea acá es que el Eterno figuró el modelo de los cielos acá en la tierra, y aunque físicamente no está, y ahora más poderoso aún, a través de este sumo sacerdote que constituyó en cada uno de nosotros ser templo y morada de su espíritu, podamos vivir con esta esencia. De allí la importancia, amado, de que este conocimiento se haga vida, en nuestro ser interior. Parte de nuestra identidad se encuentra declarada en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, elegido, sacerdocio real, nación santa, apartada, ¿sí? Pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que les ha llamado desde las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos nosotros llamados para ser elegidos, seleccionados, para ejercer un real sacerdocio, que por esa razón debemos comprender todas estas verdades. ¿Cómo se debía iluminar el recinto sagrado? Con un combustible. ¿Cuál era el combustible? El aceite. ¿De dónde provenía el aceite? De las aceitunas. ¿Quiénes somos nosotros en ello? Ahora, ¿quién ministraba en el templo? ¿Quién hacía el oficio? ¿Quiénes hacían esos oficios? Un sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? ¿Cómo debió vestirse ese sacerdote? Una vez que nuestro interior está iluminado, entonces es necesario velar por nuestra indumentaria interior basada, fundamentada en la identidad de que yo ejerzo un real sacerdocio. Amén. De que yo no tengo que esperar o limitarme a este espacio para declararme sacerdote, sino que en todo tiempo, por ser un representante y un portavoz del Eterno, allí me convierto en un sacerdote. La indumentaria estaba compuesta por 8 prendas que a continuación describimos y que tienen también un alto simbolismo, y más que simbolismo, yo diría un alto significado profético y espiritual para nuestras vidas. Éxodo 28:1 dice, manda acercarse a ti en medio de los israelitas tu hermano Aarón con sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. A Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás para Aarón, tu hermano, vestiduras sagradas que le den majestad y esplendor. Ese era, ¿quién? El sumo sacerdote. Aarón, ¿quién fue? El primer sumo sacerdote, ¿cierto? Él tenía una vestidura sagrada aparte para él. ¿Quién es el sumo sacerdote hoy en día? Yeshua. Entonces, esa vestidura la tiene Yeshua en los cielos, a la diestra del Padre. Él está con esta vestidura. Ahora, viene la descripción de la vestidura para los sacerdotes que eran los hijos de Aarón. ¿Quiénes figuran en esa posición? En este caso, en el sentido figurado, nosotros, como parte de su pueblo. No puedo decir literal porque acá sería para los levitas, para los judíos que efectivamente son levitas, que hoy por hoy, en medio de toda esta revuelta y en medio de la dispersión entre las naciones, muchos de ellos y la gran mayoría de ellos no saben quiénes proceden de la tribu de Leví. Pero realmente el llamado sería específico para los judíos que proceden o provienen de la tribu de Leví. Acotó allí, ¿no? Hablarás tú con todos los artesanos hábiles a quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón para que seas consagrado sacerdote mío. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica, una hordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello todos los materiales con los que se iba a confeccionar estas vestiduras. Entonces, quiero resumir acá las 8 prendas que componían la vestidura sacerdotal. En primer lugar, los calzoncillos. Se conocía en hebreo como, o se conoce en hebreo como miknasaim, los interiores. La túnica, el ketonet, el cinturón, una correa, agnet, el manto, meil o sotana, el delantal, que era un efod, el pectoral de juicio, hoshem, el turbante, misnefet o coba, y la diadema de oro, zixit. En este caso para el sumo sacerdote. Para el sacerdote era solamente un turbante, no tenía una diadema. Ahora, ¿cómo hemos reflejado esta vestidura en un sacerdote actual que literalmente no utiliza esta vestidura? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es el significado profético
de cada uno de estos elementos en la vida del creyente. Eso lo vamos a ver más adelante. Y un poco para ilustrarles, porque la verdad que cuando tú lees de corrido la descripción en las escrituras, en este relato, no queda claro cómo sería la forma, ¿no? Entonces, esta ilustración nos permite ver cómo eran esos elementos. La vestidura del sumo sacerdote, por ejemplo, tenía un manto azul, como lo pueden ver en pantalla, o manto de efod, se ponía sobre la túnica blanca y en su orla llevaba una línea de granadas y campanillas intercaladas. En este caso, teológicamente hablando, muchos comentaristas han llegado a la conclusión de que por su color azul representa la justicia. Otros dicen, y también estoy de acuerdo, que representa la naturaleza divina, la naturaleza del eterno. ¿Ok? En esta vida terrenal se ve con color azul o se representa con color azul. Isaías 61:10 es un versículo que nos habla de uno de estos símbolos. ¿Ok? Entonces se tenía ese manto azul, se tenía una túnica blanca, luego el manto azul y después venía el efod, que era como especie de un delantal. Esto aparece en Éxodo capítulo 28, versículos 31 al 35. También podemos ver el detalle del efod, perdón, del pectoral de juicio, que estaba en el pecho a modo de un peto, ¿no? Tenemos también la mitra, que era una lámina de oro, el efod, que lo vimos ya en la lámina anterior, el manto, la túnica. Y acá quiero mencionar lo siguiente. Estaba compuesto de los mismos materiales que el efod. Era de grosor doble porque tenía que sostener el peso de las 12 piedras con los nombres de las tribus de Israel y 2 piedras, el Urim y Tumim. Estas 2 piedras servían para consultar al Eterno y conocer su voluntad. Es por eso que el pectoral recibe el nombre del pectoral de juicio. Aquí hay posiciones encontradas. Desde la perspectiva hebrea, se creen que eran 2 rollitos de pergaminos que se tenían. Otros teólogos e historiadores apuntan a que eran 2 piedras aparte, que se guardaban detrás del pectoral. ¿Ok? Entonces, eventualmente, cuando alguien venía con un conflicto y el mismo sacerdote tenía dudas, el mismo sumo sacerdote tenía dudas de cuál era la resolución al conflicto, cuál era la solución al conflicto, él consultaba la voluntad de Dios. Y consultarle la voluntad de Dios implicaba utilizar el Urim y Tumim, sean pergaminos, sean piedras, sea el elemento que haya sido, ellos manifestaban una señal para reconocer cuál era la voluntad del Eterno. A nivel de comentarios, algunos dicen que era que una piedra alumbraba o algunas piedras alumbraban. Entonces ellos consultaban, por ejemplo, ¿es tu voluntad que este hombre se case mañana? Un ejemplo, ¿no? Solo un ejemplo. Y entonces sucedía que cuando estos elementos, el Urim y Tumim, se soltaban, ellos alumbraban, eran unas piedras preciosas, si se trataba de piedra, y ellos alumbraban para atestiguar de que efectivamente era la voluntad del Eterno, era como una señal de la voluntad del Eterno de que esta persona debía casarse. Solo un ejemplo, ¿no? Pero así como ese caso, muchos conflictos donde se presentaban dudas, se le buscaba la solución consultando la voluntad del Eterno. Ahora, llevándola a nuestros días, ¿qué pudiera ser ese Urim y Tumim? Ese Urim y Tumim tienen que ver con la verdad. Y la verdad es la palabra. Las instrucciones del Eterno, en este manuscrito que conocemos como la Biblia, expresa la voluntad del Eterno en relación a sus principios. Cuando tú vas a tomar una decisión que puede trastocar un principio divino, es necesario que tú consultes las escrituras para reconocer si es su voluntad o no casarte. Voy a poner un ejemplo. Una persona casada quiere tener otra pareja. ¿Eso está permitido por las escrituras? Para nada, ¿verdad? El principio en las escrituras es que la persona se case, tenga una pareja bajo la figura de un casamiento, bajo la figura de un pacto matrimonial y allí queda. Ese es el principio. Entonces, si yo le estoy pidiendo al Señor algo que trastoca sus principios, altera sus principios, ya de lógica, no es su voluntad, ¿sí o no? No es su voluntad. Entonces, como de lógica yo puedo interpretar que no es su voluntad, no necesito consultar más allá. Pero que hay aquellas decisiones a tomar donde no sé si estoy trastocando un principio divino. Necesito consultarle a alguien para que a través del consejo de las escrituras te pueda aconsejar si debes o no optar por esa decisión. Pero eventualmente
Hasta quien te está aconsejando no sabe qué decisión es la que debes tomar. Porque resulta que esa decisión no está alterando ningún principio divino. Pero tú necesitas saber qué decisión tomar. Entonces consultamos al Eterno para que Él nos revele, nos ilumine, nos hable, nos indique cuál va a ser su voluntad expresa en esa decisión que tú vayas a tomar. De allí la importancia de conocer las Escrituras. Sobre el pectoral de juicio pondrás el Urim y Betumín, según lo que describe la Torá en este caso, pero tiene que ver con el mismo Tumín, que estará sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Adonai. Así llevará a Aarón constantemente sobre su corazón, delante de Adonai, la ley, Mishpat, de los hijos de Israel para siempre. El Urim y Tumim le permitía llevar en su corazón las leyes sociales, para que a la hora de una consulta acerca de la voluntad del Eterno, sobre una situación en particular, él pudiera darle claridad, solución, mostrar la voluntad del Eterno revelada a esas personas o a esas familias. Estos eran unos pergaminos o piedras exclusivamente escritos por Moisés, el Shem HaMeforash, el nombre sagrado. Esto se colocaba en el pliego interno del pectoral. Cuando surgió una duda importante que concernía a la seguridad y beneficio del pueblo, el Nazí acudía al Cohen Gadol y este ingresaba al recinto sagrado y allí anunciaba la pregunta crucial y Adonai le respondía al sumo sacerdote iluminando de las que estaban grabadas en las piedras de la pechera y se actuaba en consecuencia. Por ejemplo, la consulta de salir a la guerra. Mire, consultemos a Adonai si es su voluntad que salgamos a la guerra porque los enemigos vienen cerca. Vamos a vencerle, tenemos que enfrentarnos a una guerra. Entonces él consultaba y el Eterno mostraba su voluntad a través del Urim y Tumim, pero además también le hablaba. Había un momento donde también le hablaba y le decía, por ejemplo, ve a la guerra porque los arrasarás a todos. Ve a la guerra, pero haz esto y estas cosas. Ve a la guerra o ponía sus condiciones para que salieran a la guerra, por ejemplo, ¿no? Vean esto. Se considera que Tumim deriva de la raíz consonántica que significa perfecciones, mientras que Urim deriva de la palabra luces. Estas derivaciones se reflejan en el texto masorético. En consecuencia, Urim y Tumim se ha traducido tradicionalmente como las luces y las perfecciones. Luces y perfecciones. Sean pergaminos o piedras, ellas representaban luces y perfecciones. Luces en el sentido de darte ideas, ¿sí? En el sentido de conocer la voluntad del Eterno. Y perfecciones porque si tú seguías la voluntad expresa del Eterno, tú eras perfeccionado, no ibas a cometer errores, porque ibas a hacer lo que te estaba asegurando que hicieras. Qué bonito, ¿no? Y qué valioso esto. Entonces, ¿cuáles son nuestros Urim y Tumim? La verdad de su palabra sería en este caso las luces, la luz. Y en cuanto a Tumim, tiene que ver con perfecciones, es decir, con que tu alma sea rectificada o esté rectificada al momento de tomar una decisión. Valiosísimo, amado. Valiosísimo. Tener estos elementos presentes te lleva a generar un comportamiento diferente con el Eterno. Ya no es orar por orar. Ya no es rezar por rezar. No, es encontrarnos con Él y teniendo presentes estos elementos, actuar en consecuencia. Padre, necesito conocer tu voluntad en esto que debo decidir. Se ve bueno, se ve beneficioso, pero necesito conocer si es tu voluntad. Porque no todo lo bueno necesariamente es la voluntad del Eterno en nuestras vidas. Se ha enseñado muchísimas veces, ¿cierto? En el evangelio confortable, todo lo bueno viene de Dios. Y no necesariamente. No necesariamente. Hay formas de ver en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo da recomendaciones y pudieran guardar relación con el Urim y Tumim. Aunque pareciera increíble esto, ¿no? Quiero acá comparar dos citas bíblicas que nos muestran esto. Veamos, Romanos 8:27 está escrito, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme al Eterno. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme al Eterno. ¿Quién es ese? Yeshua. Yeshua es nuestro mediador, amados. Tal cual como lo fue con el pueblo de Israel, como sumo sacerdote, él es el mediador. Entre otras cosas, él no puede ser el Eterno porque si no deja de ser mediador. ¿Eso está clarito también para todos?
Yeshua es mediador entre los hombres y el Eterno. Eso lo dice, lo ratifica así la carta a los Hebreos. Entonces, en calidad de mediador, como sumo sacerdote, él se presenta delante del Eterno. Entonces, si él es el sumo sacerdote, no puede ser el Eterno porque deja de ser mediador. Y ese diseño lo estableció así el Eterno, eso no lo inventó el hombre. Así lo estableció el Eterno. Entonces veamos, cuando el sacerdote mesiánico ora por los preciosos hermanos que están en su corazón, tiene el Urim y Tumim como base, pidiendo que la voluntad del Eterno sea revelada y que las personas puedan cumplirla y llegar a ser perfecta, como está escrito en Filipenses 1, 3 al 7, que dice esta carta. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, todos los nombres en los hombros. Por eso leíamos hace rato en las Escrituras que el Eterno mandó a que se confeccionaran a partir de una piedra preciosa y se colocaran en las vestiduras en los hombros de Aarón las 12 tribus de Israel, para que la carga del pueblo estuviera sobre él en calidad de sumo sacerdote. Este rol ya lo ejerce en este caso Yeshua como sumo sacerdote de todos nosotros. Por vuestra participación en las buenas nuevas desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, el Urim, la perfeccionará, Tumim, hasta el día del Mesías Yeshua. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque les llevo en el corazón. ¿Dónde? En el pectoral. Llevar a alguien en el corazón es tenerlo en el pectoral. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación de las buenas nuevas, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Eso lo dice el apóstol Pablo, es un comentario y aporte de una de las enseñanzas del doctor Quetriel. Lo vemos así, debemos verlo así. Segunda de Corintios 13, 7 al 9 está escrito, y rogamos al Eterno que no hagáis nada malo, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. ¿Ok? Que ustedes sean perfeccionados. Vea usted acá la importancia, amado, de orar los unos por los otros. No sé cuánto les ha pasado que mientras están orando les viene a la mente, tal cual, a la mente, el recuerdo, la memoria, ¿verdad? De que llegue alguien, llega alguien a tu mente. Si estás orando, ¿cuál crees tú que debe ser tu labor? Orar por esa persona. Siempre es bueno orar los unos por los otros. Así usted le llegue la imagen de una persona que usted no conozca, ore por esa persona. Así le llegue la imagen de una persona a la que usted conoce, pero no tiene tanta confianza ni sabe qué está pasando en su vida, ore por esa persona. Porque no de gratis, sin pensar en alguien o sin tener algo en relación con alguien, usted piensa en alguien en un momento determinado, sobre todo si estamos orando por esa persona. Ejemplo, si yo le regalo a usted una silla, puede que cuando usted vea la silla se acuerde de mí, porque hay un elemento que le trae a memoria que fue el que le regaló la silla, ¿lo ves? Entonces hay un elemento de asociación. Eso es viable, es normal que suceda. Pero usted no está pendiente de nadie y usted de pronto ve a esa persona o piensa o recuerda a esa persona y en ese momento está orando. Seguramente es dirección divina para que usted ore por esa persona. Esto es valioso. Esto es sumamente importante. ¿Les ha pasado que tienen mucho tiempo sin ver a alguien y de pronto lo recuerdan y a los días los ven? ¿Les ha pasado que tienen tiempo sin ver a alguien, sueñan con la persona y a los días lo ven? Para mí, esas no son casualidades. Para mí eso es causalidades, que es diferente. Por una causa está sucediendo eso. Y en cuanto a nosotros como sacerdotes, eso va a estar presente para que nosotros oremos por esas personas o por esa persona. Entonces, ya en la recta final, ¿qué quiero repasar? Y nos vamos ahora al pacto renovado. Nos vamos a una enseñanza del apóstol Pablo, donde él compara la vestidura de un soldado con estar bien preparado como creyentes en nuestro espíritu para afrontar esta vida. De aquí, algunos grupos mesiánicos dicen que acá se alteró, que la Iglesia Católica alteró acá este manuscrito, que se describía era la vestidura de un sacerdote, eso lo borraron todo y pusieron la de un soldado. No hay evidencia de eso. Entonces, amados, nos vamos a remitir a lo que está escrito allí.
y lo que ha permanecido allí. Si eso lo alteraron, bueno, el día que el Eterno nos lo muestre y haya evidencia histórica de eso, lo diremos. Pero mientras tanto, no nos vamos a dar dolores de cabeza de ello, sino nos remitimos a lo que se supone escribió el apóstol Pablo acá en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, confórtense en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vístanse de toda la armadura de Dios. Esta armadura de Dios, que si bien está relacionado con la indumentaria de un soldado romano para aquellos días, en todo caso era una indumentaria, era una vestidura. Entonces, en un sentido, podemos trazar una línea paralela a la vestidura de un sacerdote. ¿Comprendemos ese principio? Entonces, basado en ese principio, continúo leyendo. Dice, porque no tenemos lucha, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del maligno. Entonces, amado, debemos estar conscientes de que las acechanzas del maligno están presentes. ¿Sí? De que no debemos convertirnos en... hay una condición mental, ayúdenme por favor, cuando la persona se obsesiona, ¿sabes? Y hay gente que vive obsesionada por esto, por las acechanzas del maligno. Entonces, ciertamente tenemos que velar y tenemos que hacernos conscientes de que existen las acechanzas del maligno y que en un momento dado te pueden atacar. Pero no puedes vivir obsesionado por ello. ¿Me decías? Ajá. No debes llegar a la paranoia. La advertencia está simplemente para que tú estés preparado. Porque tienes el recurso por las escrituras para hacerle frente. ¿Me explico? Si tú no tuvieras defensa, si tú no pudieras defenderte a las acechanzas del enemigo, ponte paranoico. Porque ¿quién te va a ayudar? Pero hay recursos por las escrituras para nosotros dar el frente a las acechanzas del maligno. Sin duda alguna. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Veamos. Dice acá, ¿verdad? Para estar firme frente a las acechanzas del maligno. La lógica que nos dice que si no estamos bien vestidos, bien protegidos, ¿qué pasa? No vamos a estar firmes para el momento en que Hasatán quiera acecharnos. Y vamos a caer redondito. Algunos de ustedes han cometido errores donde luego le va a pasar, oye, pero ¿qué hice? ¿Qué tontería es esta? Porque no velaste. Porque no estaba debidamente revestido. Porque no estaba firme para el momento en el que Satanás te acechó. ¿Sí? Veamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta expresión es un hebraísmo que está referido al hecho de que nuestra lucha no va a ser contra otros seres humanos, contra otras personas, sino contra principados, contra potestades, contra señores del siglo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. Son entes espirituales. Y acá se abre todo un portal, amado, para hablar de estos niveles de autoridad y de estos entes espirituales que poco se habla en las escrituras, la verdad. Pero en todo caso son entes espirituales. Y el punto acá es cómo ser revestido. Porque ser revestido ante cualquiera de estos entes le podemos hacer frente. Entonces, continuamos. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir al día malo y estar firmes. Acabada toda la obra. Es decir, que aquel momento difícil, aquella acechanza, aquella batalla que esté librando en un momento dado, tiene un tiempo finito. Eso se va a culminar en algún momento, a los días, a las horas, a las semanas. Eso tiene su fin. Entonces tú tienes que prepararte sabiendo con conciencia de que eso va a tener fin. Pero vas a estar preparado y vas a estar firme en la medida que tú tengas esa vestidura, ya sea del soldado romano o ya sea la vestidura sacerdotal. Pero tienes que estar vestido. Lo que no puede suceder es que estos momentos, no debería suceder, es que en estos momentos de acechanza tú te encuentres desnudo. Estén pues firmes, una vez más, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la preparación del evangelio, de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que pueden apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Adonai. Amén. Citas paralelas de esta verdad aparecen en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, Deuteronomio capítulo 32, capítulo 35 al 43. Perdón, Deuteronomio capítulo 32 versículo 35 al 43. Efesios 6, 18, por toda oración y ruego, orando en todo tiempo en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y súplica
por todos los santos. Que tú ores por ti no está mal. Que tú ores por necesidades que están en ti no está mal. Pero nunca dejes de lado orar por los santos. Orar los unos por los otros. Orar por los otros. En todo tiempo, amado, debemos orar uno por los otros. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hablé de él como debo hablar. O sea, que estando preso, él aún así exhortaba a los hermanos a que se mantuvieran firmes. Y dicho sea de paso, les pedía a ellos por escrito que oraran por él, por su situación en la que se encontraba. Parte de ello es parte del ejercicio sacerdotal, de tu labor sacerdotal, el de orar por los otros. Cuando dejas de ver a una persona, ¿qué debes hacer? Orar por esa persona. Cuando te acuerdas de la persona, ¿qué debes hacer? Orar por la persona. Cuando sabes algo que le está ocurriendo a esa persona, ¿qué debes hacer? Orar por la persona. Esas son las peticiones de oración. Cuando a diario pasamos el recordatorio, hora de oración, tiempo de oración. Pero es que no ponen petición, que las peticiones ya están en las escrituras. Partiendo de orar los unos por los otros. Que hay una petición en particular por la que debemos orar, bueno, nos comunicamos. Pero de resto, amado, tenemos que orar los unos por los otros. ¿Quiénes están habilitados para usar las vestiduras sacerdotales? ¿Quiénes están habilitados para usar las vestiduras sacerdotales? En términos espirituales, desde luego, ¿no? Éxodo 29:4 nos dice: harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y lo lavarás con agua. Esta acción de lavarles con agua tenía que ver con el bautismo. El lavar a estos hombres para que fueran habilitados al sacerdocio implicaba que debían ser purificados en agua, lavados en agua, lo que conoceríamos como el bautismo. La persona que va a servir al Eterno debe estar purificado en agua. Tomará las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica y el manto del efod y el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod. Como podemos verlo en el Nuevo Testamento. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra del Señor, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu de Santidad. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo había sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu de Santidad. Entonces, ser lavados con agua va a permitir que ellos sean llenos del Espíritu de Santidad acto seguido. Hay quienes interpretan desde el punto de vista doctrinal que cuando tú te purificas en agua, te bautizas en agua, en ese momento el Espíritu de Santidad te bautiza. No necesariamente. Aquí vemos un caso en las Escrituras que ellos ya habían sido lavados en agua, según la ley de Moisés, pero todavía el Espíritu Santo no había llegado a ellos. No habían sido bautizados, no habían sido sumergidos con el Espíritu de Santidad. Y los apóstoles, cuando oraron por estas personas, fueron sumergidos en el Espíritu de Santidad. ¿Lo vemos? Otro aspecto se encuentra en Éxodos 29:7 sobre esta habilitación. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Entonces, primero el sacerdote tenía que ser lavado. Luego debía ser vestido. Después tenía que ser ungido. ¿Qué implicaba ser ungido? Vamos a ver. Iban a tomar del aceite de la unción. En el recinto sagrado ya había un aceite, así como el aceite para el combustible de las lámparas, había otro aceite con especias aromáticas. Algo así como un perfume en óleo, que su base también era de aceite de oliva. Con ese aceite de óleo se ungía, se hacía derramar dicho aceite sobre la cabeza de los sacerdotes. Entonces debía haber un ungimiento para estas personas que iban a prestar este servicio. No puede dedicarse a la obra del ministerio alguien que no ha sido ungido. Todo aquel que sirve al Eterno en términos de la responsabilidad en una obra específica debe ser ungido. Del Espíritu de Santidad, primero que nada, y debe ser ungido por una autoridad espiritual. Se dice que este óleo, este aceite que era derramado sobre la cabeza de estos hombres, era un perfume tan concentrado que el cabello quedaba impregnado con ese olor.
Lo mismo ocurría con los reyes y lo mismo ocurría con los profetas. Y las personas, hay historias que narran que en estos tiempos de ungimiento, la fragancia, a consecuencia de estos ungimientos, la fragancia llegaba a kilómetros. El viento llevaba a kilómetros este olor de lo concentrado que era. Entonces debemos procurar ser ungidos. Ese es otro aspecto. La gente cree que por tener un conocimiento intelectual de las escrituras ya puede estar habilitado para ministrar. No, porque no es un tema de conocimiento intelectual. Es un tema de ser ungido. Es un tema de ser lleno por el Espíritu de santidad. Entonces, cuando la persona es ungida, el Eterno lo habilita en algunas cualidades. Voy a mencionar algunas de ellas. Primero, una persona ya ungida opera de forma diferente en su raciocinio mental. Permite que el raciocinio mental lo una con la visión de sus ojos. Pero esta visión de los ojos no es lo que él ve literalmente, con el sentido de la vista. No, sino que él puede ver con ojos espirituales. Esa persona va a actuar con criterio y con certeza. Con criterio porque conoce la escritura. Y con certeza porque está convencido que ese principio va a operar. Va a poseer sabiduría y discernimiento. Va a poseer sabiduría y discernimiento. Estas son cualidades que acompañan a una persona ungida. Ahora se nos viene una advertencia y aquí entramos en otra temática que nos dura solo unos pocos minutos. Veamos, Éxodo 29, 20. Luego degollarás al carnero, tomarás de su sangre y la pondrás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y en el lóbulo de las orejas de sus hijos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su dedo derecho. Y esparcirás la sangre alrededor del altar. ¿Qué implicaciones tiene esto? El lóbulo de la oreja para escuchar Shema Israel, Shema Israel, para estar atento a su voz, para estar atento a los dichos de su boca, para estar atento a su espíritu. Y saber que se tiene que escuchar implica también obedecer, estar atento a que la instrucción que tú me dictes yo la voy a ejecutar. No voy a caer en contienda, sino que la voy a ejecutar. El pulgar de sus manos, sus acciones. El pulgar de sus pies, su comportamiento. Es decir, impregnar con sangre estas partes del cuerpo implicaba como redimir la escucha, las acciones y el comportamiento de los sacerdotes en su vida diaria. Porque ellos no es que estaban en un convento encerrados, como los sacerdotes católicos, ¿sí? Ellos tenían una vida social y ellos se turnaban los oficios sacerdotales. Pero no dejaba de ser sacerdote por no estar ya en la tienda de reunión, o por estar en casa compartiendo con sus hijos. Seguía siendo un sacerdote. Entonces, todo lo que giraba en torno al sacerdote debía ser redimido, cubierto con sangre, protegido. Y esto implicaba lo que escuchara, sus acciones y su comportamiento. Todo ministerio o servicio a la obra es sometido al siguiente proceso: llamado divino, preparación, ungimiento, equipamiento y envío. Estas son etapas que podemos construir a partir de diversos relatos donde vemos que el Eterno llamó a alguien para su servicio en las Escrituras. Se voy a ir por parte. El llamado divino por Hashem, confirmado por los hombres. Hashem, cuando constituye un llamado, tú te inclinas a hacer lo que implique ese llamado. Pero después del llamado es que empieza la preparación. La gente ha confundido los términos. La gente cree que cuando el Señor llama a alguien, ya la persona está preparada. No, es al contrario. Él lo llama para prepararlo. ¿Ok? Porque él ve que potencialmente la persona va a servirle como instrumento en el fin que él ha determinado. Pero necesita afianzarse en su preparación. Entonces pasa a la preparación. En la preparación él debe ser purificado, ser lavado en aguas. Él debe ser quebrantado, encontrarse con el Eterno. Y debe ser purificado, lleno del Espíritu de santidad. Él debe ser ungido, marcado, apartado, confirmado por autoridades espirituales que ungen a esa persona. Equipado en poder, autoridad y recursos para poder llevar la obra. Porque toda obra va a conllevar
Poder, vas a necesitar poder, autoridad y recursos. Poder, autoridad y recursos. Y finalmente ser enviado ya para la ejecución propiamente dicha de este trabajo que vas a hacer. Entonces, el llamado es como cuando tú quedas preseleccionado para estudiar en la universidad. Se supone que hiciste un estudio, una prueba de admisión y que aprobaste porque reuniste ciertas condiciones que te inclinan a ese oficio, a esa profesión. ¿Sí lo ves? Ese es el llamado. Empieza tu preparación académica, universitaria, te empiezas a preparar, luego empiezas a salir como del grupo, del montón, a destacarte, a ser como que diferente de ese grupo de estudios, ¿cierto? Después te empiezas a equipar, porque el conocimiento te da autoridad, también te da poder de decisiones. Y finalmente, entonces empiezas a ejecutar lo que aprendiste. Te graduaste y empiezas a ejercer la profesión que estudiaste. La obra del Eterno no escapa de esta realidad. Así como el Eterno llama a una persona y lo atraviesa por este ciclo de formación, como yo le llamo, la obra de Hashem, esta comunidad, también es expuesta a este tipo de procesos. Vamos a someternos al ejemplo, ¿no? El Eterno nos hizo un llamado. Yo empecé hablándole a 3 cabezones en un barrio, por allá en San Mateo, una montaña arriba. Ellos se comprometieron a estudiar las Escrituras. Y ahí nos forjamos un día a la semana a estudiar las Escrituras. A ellos se sumaron 2, 3 familias más. Al final sumaron como 12, 14 personas. En paralelo, en la comunidad donde yo hacía vida, otras personas se sumaron, como la familia Tablante. Y fue pasando el tiempo y nos radicamos ya acá en La Victoria. Y por ello llegan los Ortiz, y luego vienen otros, y después vino mi hermano Omar, y después vinieron otros. Después más tarde vinieron los hermanos Romero, de los hermanos Romero vinieron otros, de los hermanos Tolante vinieron otros también. Después vino nuestra hermana María, la hermana María con mi hermana Mirla con su otra hija, y así. Y fue pasando el tiempo y luego vinieron otros hermanos, llegó la hermana de la hermana Mirla a través de la hermana Mirla. Y así. Después mi hermana estaba ensayando canto por allá con un alumno o alumna, ¿sí? Y alguien escuchaba la voz a lo lejos y entonces conoció a esa persona y esa persona le invitó a la comunidad. Hoy por hoy está acá al servicio de esta casa, Baruch Hashem por eso. Y así, amados, así. Un amigo en común le habló a mi hermano Luis de nosotros. Él vino por curiosidad a visitarlo, está acá con nosotros. Y así, amados, así. Entonces, después de un llamado divino, viene una preparación, viene una marca, ya la gente empieza a hablar bien, gracias al Eterno, ¿sí? Ya hace referencia de la casa, de la comunidad. Hoy en día estamos en consejería con familias externas, amados, de la casa, que nos dicen, nosotros no sabíamos que ustedes existían, nosotros no sabíamos de esto, nosotros no sabíamos que esto era diferente y no son parte de nuestra casa. Y algunos de ellos hasta se quieren sumar, pero como sirven en otras congregaciones, les digo, no, prepárate en esa congregación. Si estás recibiendo luz acá, dale de esa luz a ellos. Y ahí están caminando, porque es que mi intención no es acumular gente, mi amado. Mi intención es forjar en ustedes un carácter para que ustedes puedan ser formados y puedan ser enviados. Que en el propósito divino, Él les conduzca a esta casa, Baruch Hashem. Pero la intención es que podamos estar prestos al servicio de la obra del Eterno bajo su voluntad. Eso es lo más importante. Amén. Finalmente, eso es el cumplimiento de la misión, como les decía. El sacerdote, y ya con esto culminamos, una vez que él fue llamado, preparado, debidamente formado, ungido y enviado, una de las tantos oficios que él debe tener presente y que nosotros ahora en ese llamado ulterior, en el ejercicio sacerdotal, tenemos que tener presente a diario, amados, damas y caballeros, está enfocado en nuestra ofrenda diaria. Nosotros no podemos pretender presentarle al Eterno la única ofrenda a dedicar nuestras vidas solo en el día de Shabbat. Este oficio es a diario. Vea usted, Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos añales cada día continuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y otro cordero lo ofrecerás antes del crepúsculo. La oración diaria, en la mañana y en la tarde. La oración diaria, amado, no puede fallar.
No puede fallar. La oración de la mañana lo habilita a usted espiritual y emocionalmente para enfrentar mediodía o parte del día. Y la oración de la tarde le ayuda a usted a estar equipado para la noche. Estos dos sacrificios es apartar nuestro tiempo para Hashem en esos dos momentos del día. Amén. Este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de la tienda de la reunión en presencia del Eterno, donde me reuniré con ustedes para hablar contigo. De allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Adonai quiere garantizar su presencia en tu vida diariamente. Amén. No llegar al día de Shabbat estropeado, agotado espiritualmente porque lo que estoy es vacío. A veces vas a tocar, a veces vas a enfrentar tribulaciones, aflicciones, que vas a llegar así. Hashem no te va a señalar por eso. Al contrario, te va a fortalecer, va a renovar tu mente, te va a extender la mano, te va a sanar, te va a levantar, te va a liberar. Eso no está mal. Pero lo que debería marcarnos a la luz de esta ofrenda diaria es que todos los días estemos entendidos en los tiempos. Es que estemos habilitados, pilas, despiertos, sabiendo que los días son malos. Atentos a los detalles. Atentos a que si me insultan, me ofenden, ¿qué respuesta voy a dar? Si me callo, si me conduzco con sabiduría, si me alejo, ¿me explico? A velar en todo tiempo, en cada decisión diaria que nos viene sobre el trabajo, sobre las ocupaciones de casa, sobre las ocupaciones con nuestros hijos, sobre las ocupaciones tal cual de la vida cotidiana. ¿Cómo estar preparados a ello? Para que en el día malo, en el día de la acechanza, estemos firmes. Tenemos que presentarle una ofrenda de olor grato al Eterno a diario, con nuestras alabanzas, con nuestra oración, con nuestro encuentro con las Escrituras, leyendo una porción de las Escrituras. Es eso, amado. A través del grupo de WhatsApp, cuando pasamos el recordatorio a las 6 de la mañana para la oración, lo que intento es promover que no se le olvide. Lo que intento promover es que se acuerde de que usted puede abordar, acercarse al Eterno. Y usted va a ir viendo y experimentando que su vida es transformada, amado. Porque si usted se encuentra primero con Él, su vida ya a partir de allí y viene con otra influencia. Viene con otra influencia. ¿Qué pasa si usted se distrae y va a enfrentarse a algo importante? ¿Va distraído? ¿Qué pasa si usted no durmió y arranca así el día? Va trasnochado, vas agotado. Entonces necesitas encontrarte con tu Padre, pero entendiendo que tú eres ahora un sacerdote. Encontrándote con tu Padre para que Él llene ese recinto con su gloria. Para que Él llene tu recinto con su gloria. Y que llenando tu recinto con su gloria, tú puedas experimentar vivir en el Espíritu. Amén. Vivir en el Espíritu. Puede que el primer día falles. Puede que una semana lo hagas perfecto. Ya la segunda semana falle. Puede que tenga muchos traspiés en querer adoptar estos hábitos. Porque es un proceso. Pero el día, amado, que usted logre afianzar este hábito en su vida de buscar al Eterno a diario, en la mañana y en la tarde, entendiendo que usted es un sacerdote, su vida cambia. 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 Se lo digo, amado. El día jueves, en el trabajo, tuvimos un incendio de vegetación, un incendio forestal. La maleza estaba muy alta y las llamas alcanzaron unos 12 metros de altura. Estaba pegado a una pared perimetral, ciertamente, pero al lado de la pared perimetral había muchos vehículos de compañeros de trabajo. El día miércoles tuvimos una falla en la tubería del sistema contra incendio y no teníamos cómo sofocar las llamas. Los bomberos estaban ocupados. Entonces como que todo se combinó, ¿no? Para la crisis, para el caos. Aparte de eso, se presenta la emergencia en una planta en Maracay y yo estoy en Turmero. Y por un momento llamando a los bomberos que no me respondían. Por otro lado, atendiendo las llamadas de ellos allá desesperó que qué debían hacer porque no funcionaba la bomba contra incendio, no había agua, etcétera, etcétera. Amado, me limité a orar al Eterno. En un patio,
Me abrí por allá. Yo era el Eterno. Padre, te pido el milagro de que en tu misericordia el viento sople en el sentido contrario para que las llamas no se acerquen más a la pared. Padre, te pido este milagro. Señor, tú conoces los recursos limitados que tenemos. No hay agua, no están los bomberos. Te pido, Padre, te suplico el milagro de que el viento sople en contra y que el viento y que el fuego se aleje del área que se está afectando. Te lo pido, Padre. Te lo pido, Señor. Empecé a clamar al Eterno. Terminó de orar. Empezó a hablar con unos compañeros y a los 10 minutos me llaman una persona. Rafa, sí, dígame, ya estoy acá. Ah, qué bueno. Era alguien del equipo que se estaba trasladando al lugar. Y yo, cuéntame, ¿qué ha pasado? No, Rafa, sorpresivamente ha venido un viento fuerte y se ha llevado el fuego al lado contrario. Se alejó de la pared. Padre eterno. Amén. 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 Y en un sentido, amado, y espero no sonar, el Eterno me guarde con soberbia. Yo sentí confianza. En otro momento, ¡wow! Algo extraordinario, un milagro. No, para mí fue normal. En el sentido de que en mi confianza con el Eterno estaba tranquilo de que algo iba a ocurrir. De que Él iba a tener control de la situación. Amén. Eso es la característica de un creyente que sabe que ejerce un rol sacerdotal, amado. No lo pierda de vista. ¿Sí? Aunque usted no tenga fuerza, no tenga ánimo, no ha leído las escrituras en día, en un momento crítico, busque su rostro, pero entendiendo que usted ejerce como un sacerdocio, que usted ejerce precisamente el rol de un sacerdote. Y su oración al cielo va a ser diferente. Amén, mis amados. Entonces, para cerrar, prepare el aceite. Permítase que el Eterno extraiga el mejor aceite de usted, que va a ser el combustible para alumbrar una lámpara, sabiendo que usted mismo es esa lámpara, sabiendo que usted mismo es ese recinto sagrado, sabiendo y estando consciente de que usted mismo es quien va a dar luz. Por otro lado, esté consciente de esta vestidura sacerdotal, que lo da a conocer su palabra, y que es necesario que usted esté vestido para resistir al día malo. Y que resistiendo al día malo, finalmente, usted pueda estar presto, preparado, entendido en actuar como un sacerdote para presentar esta ofrenda diaria delante del Eterno. Amén. Que el Eterno les bendiga y les guarde con esta verdad. Amén, amado. Padre, también oramos para que tu bendición nos acompañe a la salida de este recinto. Añade pues tú tu protección divina sobre mis amados, sobre cada mujer, sobre cada hombre acá presente. Pido, Padre, que nos guarde, que nos protejas, que nos bendigas, Señor. Bendice nuestra entrada así como nuestra salida, Padre. Provéenos, súplenos, Padre, que podamos verte en los detalles, que podamos confiar en ti, aunque veamos que las circunstancias dicten lo contrario y lo imposible, Padre. En el nombre de Yeshua, Señor, alienta sus corazones, levántales, entrégales sabiduría, temor a ti, Padre. En el nombre de Yeshua, por el poder de tu palabra. Obra, Señor, en su ser. Obra, Padre eterno, en sus corazones, en sus almas. Obra, Padre eterno, trayendo restauración a sus vidas, a sus familias, a sus hogares. En el nombre de Yeshua, obra, Padre, ahora, Señor. Trae dominio propio, fortaleza, Señor, a nuestras almas. Danos descanso en medio de este día, Padre. Podemos encontrarnos contigo en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Sea tu bendición sobre esta casa. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Sean todos bendecidos, mis amados. Muchísimas gracias.